manufactura esbelta tendrá 20 años en el mercado más, y a lo mejor en México tenemos 5 años aplicándola, o al menos tenemos una maestría en la universidad de Lean Manufacturing de hace, ¿qué? ¿Unos 8 años? Más o menos. ¿Se fijan? O sea, todo viene y apenas a nosotros nos está llegando una maestría en innovación. Entonces, a final de cuentas, sí viene poco a poco una marea, que eso es muy importante para formar a los futuros empresarios o el recurso humano que esté al frente de las empresas. Porque al final de cuentas, lo que haces aquí, decía un amigo en el IPADE, y la verdad es que siempre se me hizo muy interesante. Luego estamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, y es como estar cavando una zanja. Entonces, hay veces que hay que levantar la cabeza para ver para dónde vas. Cuando viene la maestría, es justo eso. Es igualito, es levantar la cabeza para dónde voy. Para todos los días seguirle cavando, pero no cavarle un árbol, sino cavarle donde se supone que debe de haber alguna estrategia. ¿No te cuentas? Eso como se me hace una información muy valiosa y es bien importante de cuando dices, quiero estudiar. Porque yo digo, todo el mundo sabe la diferenciación entre cómo estamos ahorita a cómo vamos a estar. Y el camino es este, ¿no? Educarse. Entonces, innovación actualmente es la estrategia de negocios. O sea, todo gira en frente a la innovación. Vamos a pensar en innovación, hacemos nuestros círculos de innovación, etcétera. ¿Cuál es el problema de la innovación? Pues esto que estamos comentando. Está entre el arte y la técnica, y es así como decirle a todos nosotros, vamos a ponernos a pintar aquí para que salga un Picasso. Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero probablemente Luis Arturo, si se pone a todos los chavitos de aquí, los analiza y pone sus actividades y bla, bla, a lo mejor sale uno. Porque no es casualidad que Picasso y muchos han nacido de Barcelona, en Catalones, estuvieran en este lugar, se iban a París, qué casualidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas cosas no son como chispazos espontáneos. Es lo primero que me gustaría como darles a entender. Lo segundo es el ambiente de negocios. Esta gráfica es de la Organización Mundial de Comercio. Como siempre, pues vamos muy atrás en el tiempo, pero a final de cuentas la tendencia no ha cambiado mucho. Este numerito que está aquí es un índice que es el consumo más la inversión extranjera más el gasto de gobierno. Hasta ahorita que está la situación pues con nuestro gobierno, vemos que esto es lo que suma a la economía, ¿se fijan? La ecuación es bien simple, suma, 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 suma las exportaciones. ¿Por qué suma una exportación? ¿Por qué suma? ¿Me das tu nombre? Clara. ¿Por qué suma, Clara? Genera ingresos. Ajá, genera valor. O sea, una exportación es algo bien interesante. Es uno de esos valores que tenemos de repente como medio desatendidos. Una exportación es algo por lo que alguien que está fuera de tu ecosistema de creación de valor está dispuesto a pagar. Entonces, tú tienes una entrada de una divisa extranjera a cambio de un valor que tú estás entregando. ¿Estamos de acuerdo? El único que resta es la importación. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las importaciones? Es como subsidiar cosas que debería estar desarrollando internamente y pues las estás mejor comprando, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Me das tu nombre? Luis. Luis. Sí, pero la importación nos afecta justo al contrario de lo que hacemos con la exportación. Sí, la importación tiene como dos vertientes bien chistosas. Son los bienes o servicios que no somos capaces de producir de manera más barata o con mejor calidad. Y mejor se lo compramos a alguien más. ¿Son malas? No necesariamente. Estados Unidos es un país súper mega importador y le va muy bien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay ciertos bienes y servicios que sí conviene importar y hay otros que no. Pero también es un indicador de qué tanta escasez de productos tenemos en un lugar. Por ejemplo, en Cuba o en algún otro país, por ejemplo en Haití, tienen que importar muchas cosas. ¿Por qué? En Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué tienen que importar muchas cosas? Porque no se producen localmente. Entonces la gente quiere un micrófono, quiere un teléfono, pues si no lo hacen ahí, pues lo tienes que importar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es bien chistoso. Si analizamos eso, el único índice que resta son las importaciones. Entonces, si nos vamos a la década de los 70, cuando hablamos de la reingeniería de procesos y todas esas cosas, en el mundo teníamos un coeficiente de 1.9. ¿Qué creen que significa? Ahí atrás, ¿tu nombre es, perdón? Cintia, ¿qué crees que significa ese 1.9? Que a nivel mundial no teníamos todavía como un desarrollo en la fórmula que estás comentando o sea, tan adecuado para, o sea, para los rangos que están en los países, ¿no? O sea,
Ok, si viéramos así los números, este que digo mundo se refiere al promedio mundial en la década de los 70s. Pero, o sea, los rangos que están manejando, por ejemplo, en un país desarrollado o en un sudeste asiático, pues el promedio es bajo, ¿no? Pero ¿por qué bajo? ¿Qué significa ese número? ¿Qué crees que significa? Pues hablando de la fórmula que estás comentando, Ajá. pues de que se puede todavía como alcanzar un rango más alto Sí, pero ¿para qué? para mejorar el área interna. Ok. Muchas gracias, Cintia. Ese es un dato indicador de riqueza. Entendiendo riqueza de una manera bien interesante. Riqueza es el dinero que traigo aquí. Imagínense que, fuera, ¿no? Imagínate que trajera aquí $100,000 y este salón estuviera en la luna. ¿Sería rico? Muchos indicadores dicen eso. Cuando tú hablas de ingreso per cápita, bla, 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 es el dinero que traes en la bolsa. ¿Sí me doy a entender? ¿Eres rico? ¿A qué? O sea, ¿a qué puedes comprar? ¿Sí me explico? La verdadera riqueza no es el PIB, no es el dinero que traes en la bolsa. Es la cantidad de productos y servicios que tú puedes comprar con ese dinero que traes en la bolsa. ¿Sí me explico o no? Nadie es rico, y eso me lo dijeron una vez y me regañaron porque yo puse algo en el examen así y me tacharon, en una isla desierta. Aún tengas ahí 5 toneladas de oro, no eres rico. Monetariamente sí, pero no estás expuesto a riqueza, no estás expuesto a bienes y servicios. En otras palabras, la verdadera riqueza se da cuando hay una cantidad suficiente de bienes y servicios, ¿estamos de acuerdo? Para que entonces tú puedas acceder a ellos. El día que veamos, por ejemplo, cómo podemos medir de esa forma el desarrollo de un estado, por ejemplo aquí en Aguascalientes, el día que en Aguascalientes pudiera llegar a haber una agencia de Ferrari, ¿qué significa? Que hay demanda y que hay algún riquillo por ahí o algunos que ya hay más dinero. ¿Sí me explico? ¿Qué más debería? Si se abre un palacio de hierro, ¿qué significa? Que entonces hay demanda. ¿Sí me doy a entender o no? Eso es bien importante de entender, que lo que importa es la producción. Siempre importa la generación de productos y servicios. Y a veces se nos olvida. Y nos vamos a la generación de dinero, que no es eso. ¿Sí más o menos me doy a entender? En los países desarrollados, en la década de los 60, su exposición a productos y servicios era de 2.6. Quiere decir que la gente tenía lana para comprar. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser un empleado de gobierno o a lo mejor tenía alguna inversión extranjera directa, lo que sea, pero había algo que esto subía. ¿Estamos de acuerdo? Es qué tanto dinero está circulando en esa economía y que realmente se está gastando. De nada te sirve un per cápita altísimo sin gastar, como en Alemania, por ejemplo. Los países desarrollados estaban en 2.62. Significa que es una economía que va creciendo más o menos a nivel mundial, pero aquí hay otro dato que es bien importante meter y no está ahí. Es el crecimiento poblacional. Si nosotros, es un dato así de rápido, si en México crecemos, por ejemplo, la economía al 0.8%, que parece que es un dato actual, y la población crece al 1.8%, ¿qué está pasando? Estás creando un 1% de pobres. Así de drástico. Por eso China dice, a ver, espérate, quiero sacar pobres, un hijo. Es dos vertientes. Genero productos y servicios, pero también controlo natalidad. No fue por así de, deja contrato, no, porque yo digo un hijo porque no quiero chinitos. No, papá. Es porque estás tratando de sacar a pobres. ¿Sí me explico? Entonces, el sudeste asiático, como era, por ejemplo, Singapur o Tailandia en esos años. No sé si han visto. Singapur era como Chiapas en los 70s, los 60s. No, hombre, Singapur era donde se iban los ratas ahí, que bajaban de Malasia. Y a final de cuentas, lo que empezaron a hacer fue generar producción para poder exportar, y entonces eso que producían, si generaba algún valor, metes dinero en la economía,
ese dinero nuevo, pues esa persona que no tenía $10 ya tiene 100, ya en lugar de comer arroz ya come carne, y entonces el que tiene carne ya produce puercos, bla, 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 y empieza toda la cadena a funcionar. No sé si se fijan. Muchas veces la fórmula para crear riqueza en un país, muchas veces no es gasto de gobierno. ¿Se fijan aquí? Es bien fácil. ¿A cuál le subo? Quiero hacerme rico, le subo a esto. Va por ahí este sexenio. ¿Estamos de acuerdo? Muchos países, como el sudeste asiático, ¿a cuál le subieron? ¿Estamos de acuerdo? Porque son un poquito inteligentes y si saco ese, sube todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿cómo le hago para exportar? ¿Puedo exportar algo chafa? ¿De inicio lo exportaron así? Déjenles digo, sí. Era chafa, pero exportaba. Eran unas pelotitas que se rompían, sí, pero la gente me las compraba y demanda. ¿Por qué? Porque están muy baratas. ¿Sí me voy a entender o no? Otra de las grandes cosas de la innovación, y eso es súper mexicano, queremos ser los mejores. O sea, si lo que yo voy a hacer no es así, yo el único, el monopolio, bla, bla, todos llevamos un monopolio interior. Todos. Y créanmelo, ¿no? Ahorita me encuentro con el rector de la UP y él sería feliz si la UP fuera la única universidad privada en Aguascalientes. Feliz. ¿Estamos de acuerdo? Porque si llevamos un monopolio interior. Pero bueno, a final de cuentas, si tú vas subiendo este índice, vas creando riqueza en la población. ¿Qué hizo el sudeste asiático? Le metió el acelerador. Fuerte. Si se fijan, se mantuvo el crecimiento. Si nos vamos ahorita, están en 5.4. Entonces sigue el acelerador, metido en todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a ver otro, este índice. ¿Qué creen que significa? Errores de diciembre, pero ¿qué más? O sea, si lo vemos en la disponibilidad de productos y servicios. Escasez de productos y servicios. Porque no produces nada y todo lo importas. La pregunta, ¿cómo puede ser negativo esto? ¿De dónde sacaron el dinero para importar? Ciclo vicioso. ¿Se fijan? Pides, importo. Pido más, importo. Es como cuando liberas tu tarjeta de crédito y te pasas y te pasas y te pasas y te pasas. Lo mismito. Entonces, la única forma de que esto sea negativo es con deuda y gastando. ¿Estamos de acuerdo? Esto es pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Porque no es que gaste la gente. Gasta el que tiene el dinero o el poder de gastar, generalmente el gobierno. Entonces tenemos endeudamientos fuertes queriendo empujar cuando realmente lo que te está haciendo es diente de boca. ¿Más o menos me explico? Fíjense, México, bueno, no México, África subsahariana, después de que sale del hoyo América Latina, ¿cómo les va a estos? África subsahariana, o sea, Namibia. Les fue mejor. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Y que exportaban? Lo que fuera. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sea de mala calidad, ¿me lo compran al otro lado? Dale. ¿Esa es innovación? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Véndenle. Hay unas definiciones de innovación bien chistosas, pero... Adiós. Allá. Una descarga eléctrica. Pero al final de cuentas la innovación parece ser algo por lo que la gente está dispuesta a pagar. Ni siquiera tenemos que hacer una megapatente bien padre, ¿no? Hace poquito estaba en una tienda, caminando ahí en Polanco, sin comprar nada obviamente, y vi en Carolina Herrero, Prada o no sé qué cosa, unos tenis con picos. Unos picos. Como en 40,000 pesos. No me los compré. Es que volteé a ver los zapatos y dije, no. ¿Pero por qué valían 40,000 pesos? ¿Por los picos? ¿Eso es innovación? Claro que es innovación. O sea, imagínate a Karl Lagerfeld, el creativo, le dices que eso no es innovación, te mata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro que es innovación. No, si me explico, luego pensamos, ay, el gran invento. No. Como que es esa mentalidad creativa. Aquí lo voy a cruzar con otro dato, que es un poquito más sabido por todos. Esta parte son las horas de trabajo anuales, promedio en un país.
y este es lo que gana en dólares la persona en ese país. ¿Qué vemos? ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, los que somos administrativos o así, pues no te pagan horas extras, entonces trabajas mucho pero sigues ganando lo mismo. Entonces se podrá decir que ganas menos porque es más trabajo, Ajá. pero el mismo salario. Entonces, Pero ¿cómo le hacen para trabajar menos y ganar más? ¿Tu nombre, perdón? Luis, ¿por qué generas valor? ¿Qué significa eso de generar valor? ¿Se fijan? Exactamente. Esa es la clave de por qué Noruega está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Japón, Estados Unidos, Canadá, y nosotros estamos por aquí. Somos bien chambeadores. Pero no, lo que estás haciendo no genera valor. ¿Estamos de acuerdo? Ese clásico dicho de, es que yo soy papá chambeador y papá luchón y no sé qué, y de sol a sol. Pues no. Porque pareciera ser que no importa las cantidades de horas que trabajes y todas las ganas que le eches a chambear, de pobre no vas a salir. ¿Estamos de acuerdo? Así de drástico no lo tienen que decir. Porque parece ser que estos hacen algo diferente para trabajar menos. ¿Estamos de acuerdo? Y para ganar más. ¿Qué pasa cuando la persona trabaja menos? No, Jorge Pérez Mar ha ido a Japón, China, Europa. ¿Qué pasa en las tardes en Europa? ¿Por qué? La gente tiene tiempo. ¿Y eso qué genera? Consumo. ¿Sí me doy a entender? Y todo jala. Qué raro. Cuando la gente trabaja menos, hay más consumo. ¿Por qué? Porque parece ser que la gente genera cierto valor agregado. El problema de que nosotros trabajemos muchas veces tan tarde es malo para la economía, porque no estamos comiéndonos un heladito y no vamos al cine. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es algo bien chistoso, pero creo que nos sirve mucho para el contexto. No me quería llegar a esa filmina, me va a pasar aquí. Fíjense bien, los 70s, México. En 1972, un campesino que se llamaba Rudecindo Cantarell en Campeche vio que de ahí del Golfo salía agua negra. Y fue ahí, porque había pozos petróleos, dijo, oye, pues está saliendo agua negra, ¿no? ¿Y qué creen que era? Petróleo. Era Cantarell. En 1971, otro pescador, que se apellida Bekofisk, le pasa lo mismo. Lo mismito vio. Agua en el Mar del Norte. En ese momento, Cantarell hacen las pruebas y resulta que era el segundo yacimiento del mundo, más que Dubái. Había lana para tirar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, imagínate tú siendo presidente, lo ves y dices, güey, o sea, me acabo de encontrar 5 trillones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, México, bueno, Pemex obviamente, ya Cantarell se convierte en el 56% de la producción de Pemex. O sea, 1 de cada 2 barriles, desde 1970 hasta el 2008, salió de Cantarell. Y déjense de eso. Si saben que Pemex paga un poco más de impuestos, porque el petróleo es de todos, bla, 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 bla. Pues era el 25% del gasto nacional. ¿Qué significa eso? 1 de cada 4 maestros, 1 de 4 hospitales, 1 de 4 carreteras, 1 de 4, todo lo que quieran saber, salió de la tierra, de ese bendito pozo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hicieron? ¿O qué hicimos? Pues explotarlo, ¿no? Una tasa de los 80s a los 90 y tantos, un crecimiento más o menos moderado en la explotación, ¿sí fijan? Aquí, cerca del 2000, se inventa la inyección de hidrógeno. Entonces lo que hacen es, ya no sale, porque aquí había tanto petróleo que salía solo. Entonces, oye, si le meto hidrógeno a presión, sale más. Punca. 2008, Felipe Calderón. ¿Qué cree, mi joven? Ya no hay. Ya no hay, ya le estamos inyectando más hidrógeno y pues no sale y pues no sé qué hacemos. Entonces, eso junto con la crisis mundial fueron las bases de la reforma energética. ¿Sí sabes qué?
Oye, pero al lado de Cantarell a lo mejor hay. Es que había tanto en Cantarell que se me olvidó buscar al otro lado, a 100 kilómetros, a 50. Tanto el dinero, o sea, imagínate $110 por barril. Era una bestialidad que te encontraste. ¿Qué hizo México? En ese momento, bueno, Ecofisc. En ese momento también era el segundo yacimiento, perdón, el 12º yacimiento. Había menos. Aquí Arabia, pero los yacimientos de Dubái eran como el 8º yacimiento de petróleo. Entonces, Ecofisc era el 12º yacimiento más productivo del mundo. Entonces, aquí encontramos el tercero y ellos encontraron el 12º. A final de cuentas, en otras palabras, encontraron un montón de dinero enterrado. ¿Qué hace México? México se convierte en el 6º productor de crudo al mundial, pero también se convierte en el 3er comprador de máquinas para sacar crudo en el mundo. Entonces, ese es como muchos de los esquemas que llevamos a las empresas. O sea, tengo un problema, que sea Arturo, pues compro la máquina. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer rápido. Quiero sacar la lana ya. El problema en México es, en esa negociación interna, ¿qué hago? Adquiero soluciones que me entregan. Me entregan manuales, cursos y maquinaria. Vamos a NISA, vamos a donde tú quieras. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le compramos las máquinas? A los árabes. En ese momento los señores árabes sabían cómo sacar petróleo porque resulta que esas maquinitas nadie sabía cómo hacerlas en el mundo porque tienen ciertas particularidades. ¿Noruega qué hizo? Noruega se convirtió en el 9º productor petrolero, o sea, siguieron sacando petróleo, pero se convirtió en el 3er vendedor mundial de máquinas para sacar petróleo. Ellos que dijeron, a ver, espérame, lo que bueno, a lo mejor no había tanta escasez de productos y servicios en su momento, hay que darle como el voto de la duda de por qué pasó así, pero ellos lo que buscaron fue desarrollar soluciones. Dijeron, mira, árabe, hay un montón de lana ahí, vamos a hacer esto, te doy la mitad. Te doy la mitad del petróleo. Pero vamos a hacer las máquinas. O sea, las vas a hacer las máquinas junto con nosotros. Por 3 años. Ya después te vas. ¿Le entras o no? Yo digo, pues va. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero necesitas usar 2 cosas. Noruega es un productor muy fuerte de metal y un productor muy fuerte de concretos. O sea, todo lo que tiene que ver con eso. Dijo, oye, o sea, concreto y metal, no seas gacho para jalar la economía. ¿Estamos de acuerdo? Hicieron unas maquinitas de este tipo, que están hechas de qué? Pues no es casualidad. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte resulta que el mar del Golfo aquí es muy tranquilito. Pero resulta que en Noruega está el mar del Norte y es súper hostil. Pues en esas condiciones no había máquinas. ¿Sí me explico? O sea, para el mar del Norte, que era un reto, las tenemos que hacer. Entonces resulta que estos compadres manejan al día de hoy 1 de cada 3 plataformas petroleras, porque resulta que cada vez hay que irse más adentro del mar. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente con esta tecnología que ellos desarrollaron usando el dinero de Ecofisc para luego vender esas soluciones. Mismo problema, 2 enfoques. ¿Estamos de acuerdo? Mire, Ecofisc para todos los que no hablan noruego, están vendiendo sus maquinitas.
ahí nos dicen que les va súper mal. Vamos a pasar este de acá. Dura 5 minutos y ya Entonces, a final de cuentas, Harvard ya nos hizo un estudio, ya ven que ellos estudian todo. Nos dijeron, oye, ¿cómo le hacen para hacer como Ecofisk? ¿Cómo le hacen para hacer como Ecofisk, no? Entonces, lo primero son reformas estructurales, que afortunadamente las empezamos a tener desde el sexenio de Felipe Calderón, luego ya de manera manifiesta con Enrique Peña Nieto. Al final de cuentas, pues es eso, o sea, si no hay un marco legal, no puedes, así punto, por más por donde corras, digo, para ese nivel. Entonces, ya tenemos ahorita un contexto, más o menos hay un marco legal, lo que les comentaba, hay oportunidad de patentar, hay disponibilidad, hay un instituto que patenta. Entonces, ya realmente hay una ayuda para eso. La infraestructura, Felipe Calderón lanza el Plan Nacional de Infraestructura. Primero con inversión de gobierno, y al final de cuentas, Enrique Peña Nieto, la parte de infraestructura tiene que ver con las privatizaciones. O sea, ¿sabes qué? Yo no puedo construir un ducto para que mande gas natural de Texas, a lo mejor aquí a Aguascalientes, que pase por Monterrey, pero tú sí sabes, ¿no, Canadian? Entonces, ¿sabes qué? Pues órale, hazlo tú. Entonces, es más, te compro yo el gas. ¿No? Ponlo tú todo, yo te compro el gas para generar energía eléctrica. Entonces, esas privatizaciones son las que de alguna forma permitieron el desarrollo de infraestructura. Si no hacerlo con dinero de gobierno, como ya no está Cantarell, ya no se puede. Así, punto. Innovación, lo que sí nos toca a nosotros. Productos mexicanos para mercados mexicanos. En otras palabras, algo que pueda sustituir importaciones. ¿Estamos de acuerdo? Si tú sustituyes una importación, puedes generar una exportación. Punto. Porque tú lo vendes aquí y alguien en algún otro lugar también. ¿Es difícil generar un bien de exportación? Sí, sí es difícil. Pero hay que meterle metodología, hay que quererlo hacer. Y, bueno, una mejora en el ambiente de negocios, que al final de cuentas, pues esa es la parte más fácil, ¿no? O sea, cómo favorecer el ecosistema.
Como tal, ¿qué opinan? Jorge Creo que Enrique. es una buena clave. Se vio en Alemania, ¿no? El consumo local para crecer, ¿no? Después salieron de 2 guerras y es una potencia ahorita, ¿no? Sí, los alemanes son un caso súper drástico de productividad. O sea, realmente, aquí estuvimos en los equipos de robótica mucho tiempo y nos tocaba competir con los equipos alemanes y ellos me dicen, ay, todo el mundo nos ve y dicen, somos alemanes, somos alemanes. Y ellos me dicen, no somos tal cosa, y tú viéndolos así, no. O sea, viendo su robot ahí que camina solo. O sea. Sí, tienen un problema, no gastan. Son tan ahorradores que no gastan. Entonces, hay una situación en donde Alemania se mantiene de los bienes de exportación. Tanto que le presta un montón de dinero a España para que puedan comprar máquinas alemanas. Entonces, sí hay una situación de consumo local en Alemania, porque no les gusta tener el dinero guardado y sus razones tienen de sobra para guardarlo, ¿no? Sí, si se fijan, no es un país de casotas ni de Cartiers, no. Es un país muy sobrio, pero también tiene sus implicaciones en la economía. Entonces, necesitan uno que sí gaste, como Estados Unidos, o como nosotros, que somos un país que apenas va en vía de desarrollo. Entonces, la capacidad de compra en países en vía de desarrollo es muy alta. ¿Por qué? Porque aquí la gente, pues a lo mejor ya tienes un carro, a lo mejor tienes ya un Nissan, ahora quieres un Mercedes. ¿No? O sea, no es casualidad que esté aquí la fábrica de Mercedes. Es mercado en Estados Unidos, pero también aquí. Entonces, bueno, esa mejora en el ambiente de negocios. Eso es todo. No sé si tengan algún comentario, duda. Qué bueno que tienen la intención de evaluar estudiar la maestría. Va en este tenor. Entonces, Fíjate, Memo, que eso que pones al final de mejora del ambiente de negocios, alguna vez en una conferencia, no recuerdo quién, nos hacía mucho énfasis en ese sentido de que tu competitividad va en función del ambiente de negocios en el que vives, ¿sí? Tú puedes tener una empresa muy competitiva, pero si tus proveedores, tu ambiente no lo es, te jala para abajo. ¿sí? Igual. Hace poquito estábamos en una plática, antes de que ganara López Obrador, que de alguna forma, digo, no entran cosas políticas, pero iba a ganar López Obrador, o sea, no había de otra. Un dato que nos dieron ahí hace poquito en el IPADE fue, o ganaba López Obrador o había guerra civil, papá. Punto. Igual pudieron haber bloqueado las elecciones y pudieron haber puesto a quien quisieran, pero si no ganaba él, nos vamos. Pero bueno, una situación. Pero al final de cuentas, lo interesante es que se abren muchas oportunidades de ecosistema. Por ejemplo, alguna vez estuvimos con un consultor alemán para algunos sistemas de ahorro de energía. Entonces, cuando tú platicas con él, mira, yo te vendo la turbina, pero mi compadre, el que bautizó a mi hijo, es el que afina la turbina. Y mi otro compadre es el que te hace la base de la turbina. Y mi otro compadre le da mantenimiento. Entonces, ese ecosistema que tú mencionas es lo que hace fuerte al país. Y al final, pero el problema es que, ¿quiénes son las puntas de lanza de ese ecosistema? Pues les tengo que decir que si no salen de este salón, si no salen de este nivel, si no salen de esta maestría o de este nivel de maestrías, no salen de ningún lado. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Yo voy a pegarme también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Muchas gracias, Memo. Antes que nada, quiero que quede claro que esta maestría tiene un sentido muy profundo, muy interesante. Voy a decir una cuestión personal, ¿verdad?, que creo que vale la pena comentar. Yo he vivido en mi familia, mi padre es un inventor que tiene esa capacidad de creación, ¿verdad?, y realmente no ha encontrado un ambiente favorable para poder desarrollar todo esto. Y creo que lo que nos está invitando Memo tiene mucho sentido, ¿no? Tanto la capacidad como la iniciativa, como la potencia está ahí, ¿no? Creo que es importante lo que acaba de mencionar ahorita, ¿no? Si no somos nosotros, ¿quién, no? Entonces, creo que es muy importante que entremos en esa sinergia, ¿verdad?, de crear y de comprometernos con una sociedad que nos necesita, que está realmente hambrienta de gente que diga, sí, vamos por esto, ¿no? Y que aproveche todo esto que nos acaba de compartir Memo, que creo que es muy, muy valioso en términos del contexto mundial en el que nos estamos desarrollando, de la nueva propuesta que tenemos ya en las condiciones ambientales, ¿verdad?, geográficas, políticas, etcétera,
Y por otro lado, sí, la universidad está muy comprometida en generar este tipo de programas que nos abran los ojos, ¿no? Que nos hagan ver que esto tiene sentido y que no es cuestión, como dices, ¿no?, de convertirse en un Tesla o de convertirse en una persona de hecho, muchas de las habilidades que nos reconoce el mundo están vinculadas con esa creatividad, ¿no? Con esa originalidad, con esa capacidad para improvisar, para poder descubrir soluciones inmediatas y efectivas, ¿no? Aunque sea con un chicle, ¿no? Pero que se pueden hacer y que bien canalizadas, bien estudiadas, pueden hacer completamente una diferencia. Entonces, la propuesta de la universidad es esa, ¿no? Es crear toda esta semilla, esta sinergia, ¿no? Empezar a nosotros proponer en el medio nacional el desarrollo de esta creatividad, que incluso, como bien dijo Memo, seguramente ya está ahí en muchas de las empresas. Y que nada más, Luis, ¿verdad?, hay que poner al frente y decir, señores, aquí está, y lo voy a patentar, y le voy a dar valor, y ya tengo ahí esa mina de oro a la que nos estábamos refiriendo, ¿no? Creo que vale la pena hacer esta reflexión. Yo les agradezco de verdad mucho su participación, el que nos hagan favor de asistir, algunos incluso de lejos, y que bueno, que nos hagan también favor de comunicar en sus medios todo esto que para nosotros tiene sentido. La universidad está muy comprometida en darle cada vez más impulso a esta creatividad, ¿no? A crear verdaderos líderes que empujen a la sociedad a una condición mejor, y pues ahí están las bases, ¿no? Yo les agradezco mucho, con esto quiero cerrar, no sé si tengas algún comentario adicional, Memo, Luis, o alguien más, si quiera compartir alguna... ¿Sí, Luis? Con mucho gusto. ¿No? Claro que sí. Gracias. A mí me gustaría tomar aquí también el punto 3 que nos pone Memo, dice innovación, productos mexicanos para mercados mexicanos, ¿no? Miren, ese es también un tema muy, muy comentado y muy debatido, porque nosotros como mexicanos nos sentimos muy creativos, ¿a poco no? Somos muy creativos, pero no somos innovadores. Les voy a decir por qué. No somos innovadores porque normalmente esa gran creatividad que nos caracteriza no termina al servicio o en un producto, en un servicio, en el beneficio de la gente, ¿sí? Un ejemplo, tuvo que llegar una entidad extranjera a crear una película que se llama Coco, ¿sí? Eso es algo que es nuestro, que nosotros tenemos y que alguien lo tomó e hizo un gran negocio. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? ¿Saben por qué? Porque no nos la creemos, ¿sí? Productos mexicanos para mercados mexicanos e incluso para mercados extranjeros. Tuve alguna vez también una experiencia muy interesante en una feria de mobiliario en Venecia, la Bienal de Venecia, ¿sí? Estaba yo por allá y se me ocurrió la loca idea de buscar en el catálogo de la exposición a ver si había una empresa mexicana que hubiera tenido el atrevimiento de ir a mostrar algo por allá. Efectivamente me encontré una y al siguiente día dije, lo primero que hago es ir a visitar esa empresa, a ver qué están haciendo y a ver cómo se atrevieron, ¿no? Experiencia interesante porque a mí también una vez me tocó vivir eso, una empresa donde yo laboraba, tuvimos ese atrevimiento de ir a exponer nuestros productos a una expo internacional en Chicago, ¿sí? Entonces estaba en Venecia, era todavía más elevado el nivel y quise ir a ver quién estaba ahí, quién osaba presentar muebles mexicanos en una expo europea, italiana específicamente, que los italianos son los magos del diseño, ¿no? Bueno, pues ahí estaban los muebles muy bonitos, muy mexicanos, muy floridos, muchos colores y todo eso, pero digo, para mí dices, bueno, sí, de acuerdo, ¿no? Bueno, para los europeos era una cosa maravillosa. Y uno de los italianos que andaba por ahí llega a comentar y dice, qué barbaridad, dice, qué cosa tan bella, qué cosa tan bonita, alcanzaba yo a entender algo. Y dijo, el día en que los mexicanos entiendan que no todo es artesanía y que se puede producir en serio, nos van a meter un susto, así comentó, ¿sí? Y era algo que para nosotros a lo mejor es muy común y que creemos que no tiene valor. Ese es el problema, que nosotros somos gente que creemos que lo que proponemos y lo que hacemos no tiene tanto valor. No es cierto. Es verdaderamente un error que nosotros cometemos, ¿sí? Entonces, ya es el momento en que saquemos todo esto que tenemos nosotros. Somos un pueblo muy rico, un pueblo de una cultura muy profunda y que, como bien dice Memo,
mucho del secreto está en combinar arte y tecnología, ¿sí? El arte lo tenemos, sí, desde luego. La tecnología la podemos desarrollar. La empresa de Memo es una muestra, como muchas otras, ¿no? Que se han desarrollado cosas aquí en Aguascalientes, ¿sí? Entonces, bueno, pues la idea en buena medida de esta maestría es que nos dé esas herramientas más formales para llevar las cosas a cabo, que no lo dejamos. Hace un ratito teníamos una plática, ¿verdad?, con Carlos, que decíamos, es que los mexicanos somos muy de que creemos que esto es una cuestión inspiracional nada más. Pues no, hay metodologías, hay maneras de llevar a cabo las cosas, ¿sí? Hay maneras más formales. Hace una semana yo tenía una plática con un amigo mexicano que tuvo la oportunidad de estudiar un doctorado en Inglaterra. Él es diseñador como yo, colega mío, y él me decía, mira, dice, la gran diferencia entre la manera de hacer diseño en Inglaterra y de México es precisamente que ellos llevan un método muy formal para desarrollar las cosas, y nosotros todavía confiamos mucho en la intuición. Y entonces somos medio inspiracionales, medio bohemios, y nunca metemos las cosas a un método formal de captar necesidades de mercado y a un proceso de desarrollo y a poner las cosas en el mercado verdaderamente, ¿sí? Eso es lo que busca esta maestría, ¿no? Una manera de pensar más formal para llevar a cabo las cosas de una manera formal y seria. Bueno, pues con eso acabo mi intervención. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a... muchas gracias, Luis. Pues ahora sí, formalmente agradecemos, ¿verdad?, el que nos hayan hecho favor de estar con nosotros esta tarde. Espero que haya sido suficientemente interesante en términos tanto de lo que nos aporta como de lo que viene, porque esto es un poquito pues el preludio de todo el contenido de la maestría, ¿no? Agradecemos de verdad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Universidad Panamericana, y también a los que nos están viendo en fuera. Comenté que estábamos proyectándonos por Facebook. Agradecemos también la participación de todos los que están en línea, y pues bueno, esta es su casa y estamos para servirles. Muy buenas noches a todos. Gracias.